palabra en Mateo 6:6 que quiero compartirles esta tarde. Y dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiero hablarles acerca de la intimidad de nuestro Señor, acerca de que nosotros tenemos que pasar tiempo en comunión con Dios. Fíjate que cuando mi esposo y yo iniciamos la congregación, ya vamos para 9 años, teníamos 12 personas únicamente con nosotros. La primera reunión fue en casa, quitamos todo el comedor, todo ahí, aventamos los muebles y ahí en la sala pusimos sillas así, pusimos una bocinita que teníamos, le dimos la bienvenida a la gente. Mi hijo, que era chiquito, fue e invitó a todos los vecinos que se encontró. La primera reunión tuvimos 20 personas. Para la siguiente reunión no teníamos un lugar específico y entonces había ya más gente, nos multiplicamos a 20 y la siguiente reunión era imposible que cupiéramos en casa porque la casa es muy pequeña. Y fuimos al cerro donde nosotros vivimos, se llama Coacalco, la comunidad. Y nos fuimos hasta el cerro y tú desde el cerro puedes ver todas las casas, puedes ver todas las comunidades. Y sabemos que Dios hizo algo profético ese día en nosotros, porque nosotros no sabíamos a dónde ir y entonces dijimos, pues subamos a Coacalco, ahí hay pastito, en el cerro hay un lugar donde los niños pueden recrearse, llevamos comida para los invitados, llevamos taquitos, ya saben, los mexicanos somos de buen comer, igual que ustedes. Y entonces para la tercera reunión dijimos, Señor, ¿cuántos? Para esa reunión éramos 37, 47 personas, me parece. Entonces necesitábamos un lugar hacia donde ir. Y me recuerdo que un día yo iba caminando, ¿verdad? Y por la calle, y cerca de nuestra casa hay un centro social donde el gobierno lo presta para la gente que quiera hacer alguna fiesta o alguna reunión. Y me recuerdo que yo iba caminando por ese lugar, que mucho tiempo no había pasado, y veo el lugar y veo que está bien grande para lo que nosotros necesitábamos, y mi corazón saltó. Y entonces yo dije, que se me hace que es aquí. Y entonces llamé a algunas de mis hermanas, que son amigas, que yo siempre he tenido mujeres de oración cerca de mí. Entonces éramos 6 locas ahí y les dije, ¿saben que nos vemos mañana a tales horas? Ahí, como es un centro social, dan clases de aeróbics, de cortar pelo y todo eso. Pero para que el gobierno te preste a ti como iglesia un lugar, son allá bien pesados. Y entonces me acuerdo que estaban ahí unas mujeres en sus aeróbics, eran las 10 de la mañana, estaban y uno, y dos, y tres, ¿no? Y entonces yo llego con mis mujeres, éramos 6, y les digo, ahorita que entremos, quítense los zapatos y vamos a pisar todo el lugar y vamos a declarar que ese lugar es para nosotros, que Dios nos va a abrir puertas y que el gobierno no se van a poner pesados, sino que nos van a abrir puertas y cerrojos van a ser quitados en este lugar y vamos a declarar el reino de Dios establecido en este lugar. Y entonces otras hubieran dicho, ahí está loca, yo creo que vamos a estar quitando los zapatos, pero yo actué en fe, que donde dice su palabra, que todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Y entonces ahí nos quitamos los zapatos, ahí aventamos las chanclas, y mientras estaban ahí en aeróbics, algunas niñas, nosotros estábamos ahí tomando ese lugar, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús, Señor, y se nos quedaban viendo, pero yo ni caso, porque era tanta nuestra necesidad y tanto que queríamos establecer el reino de Dios en ese lugar, ¿verdad? Y nos salimos bien contentas y dijimos, ya está hecho en el nombre de Jesús. Esa tarde le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Vete al gobierno, ya está hecho. Tú ve en el nombre de Jesús, y Dios nos abrió puertas. En ese tiempo nos cobraban 350 pesos de renta, que son como 34 dólares aquí. Entonces era baratísimo. Y entonces ahí, cuando ya fue nuestra tercera reunión, estuvimos ahí algún tiempo y entonces ya ese lugar era para capacidad de 150 personas. Y entonces en nuestra reunión, 120 personas.
y llegamos a tener 150 personas ya. Cuando el gobierno va y nos dice, ¿saben qué? Esto es una locura, este lugar solamente es para 120, no pueden estar más, vayan y busquen otro lugar. Y así es como Dios nos fue moviendo, ¿verdad? Y Él nos ha multiplicado. Pero ¿sabes qué? Parte de lo que yo quiero compartirte esta tarde, mi experiencia personal con el Señor, es que siempre ha habido gente de oración cerca de nosotros. Yo sé que hay lugares aquí estratégicos que están, algunos en Virginia, otros en Maryland, otros en diferentes lugares, que hay grupos de oración. Y gloria al Señor, porque yo sé que están en lugares estratégicos y porque nosotros cuando buscamos al Señor en oración y le buscamos fervientemente con ese deseo de que Él venga y se establezca en nuestros hogares, en nuestra iglesia, sabes que Dios es el que te va abriendo puertas. Y yo creo que esta tarde el Señor quiere hablarles en eso, ¿verdad? Que nosotros seamos gente de intimidad con el Señor. Tú puedes ir a tus grupos de oración cada semana, pero tú no debes de perder la intimidad que tú tienes con Dios. Porque cuando tú tienes una intimidad y cuando tú tienes una comunión con el Señor, ¿verdad? El Padre Celestial, Él te va a guiar hacia donde tú tengas que ir. Hay veces que tú puedes estar parado sintiéndote confundido en una situación en tu vida, en un ciclo de tu vida, y tú no sabes para dónde ir. Pero ¿sabes qué? Yo siempre les digo esto a mis mujeres: no importa dónde tú, aunque tú no sepas dónde estás parada, Dios sí sabe dónde tú estás y Dios sí sabe a dónde tú vas. Y entonces Él te va a guiar. Y Él te va a abrir puertas, pero es necesario que entremos en la comunión con Dios. Es necesario que tengamos esa intimidad con el Señor. Dice aquí que cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Eso nos habla de comunión con Dios. Cuando yo invito a gente a mi casa, invito amigos, familia, y estamos en casa comiendo, ¿verdad? Y ahí disfrutando, quizá viendo alguna película. Pero mi aposento, mi recámara, ¿verdad? Ahí solamente entra mi esposo, porque es mi esposo. Y entra el Espíritu Santo. Porque nuestra recámara, ¿de qué nos habla? De intimidad, de comunión, ¿verdad? Cuando tú estás con tu esposa, ya llega un momento que los hijos ya vayan a dormir, que quiero ser mi esposo, mi esposa, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo nos dice que entres en comunión en el secreto del Señor. Y cuando tú estás en el secreto de Dios, entonces ahí tú puedes derramar tu amor, puedes derramar tu corazón, enamorarte más de su presencia y sabes que a través de su presencia vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida. No le preguntes a tu pastora: pastora, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Ve con Dios, entra en su secreto y Él te dirá cuál es la voluntad para tu vida. Él te dirá en su secreto. Y aún en esos tiempos de comunión, ¿verdad? Su carácter será formado en ti. Y tú vas a empezar a pensar como Él piensa. Tú vas a empezar a actuar y a cambiar actitudes, porque eso es lo que nos da comunión e intimidad con el Señor. Si tú tienes una amiga que empiezas a estar con ella mucho tiempo, ir al café, vas de compras, vas a esto, vas a aquello, te empiezas como a parecer a esa amiga y empiezas a hablar como a esa amiga, ¿verdad que sí? Imagínate cuánto con el Señor, cuánto con su Espíritu. Necesitamos comunión. ¿Sabes? Una de las cosas que me llama la atención en la Biblia es que cuando los discípulos andaban con Jesús, ellos estaban bien cerca y ellos veían cómo Jesús sanaba a los enfermos, como él iba caminando, a su encuentro venía un endemoniado y Jesús lo hacía libre y él seguía caminando, y después ahí con todo el pueblo él repartía el pan y se multiplicaba el pan y los pescados, y a los pocos segundos él calmaba la tempestad. Bueno, su vida era una vida de poder, de victoria, de caminar y de caminar en el poder del Señor. Y yo me imagino que los discípulos, ellos veían todo el tiempo las señales y los milagros que acompañaban a Jesús. Y entonces lo que me llama la atención, que ellos no le dijeron: ay Jesús, mira que danos el secreto por cómo le hiciste para multiplicar el pan y los pescados. ¿Cómo le hiciste para que encontráramos el dinero en la boca del pescado? Dinos, por favor. Ellos se daban cuenta que Jesús tenía comunión con el Padre. Ellos sabían que cuando Jesús desapareció,
era porque ya estaba orando, ya estaba con su Padre Celestial, ya estaba pidiéndole su voluntad, ya estaba pidiéndole su dirección al Padre Celestial. Entonces ellos, al caminar con Jesús y al ver esas señales y al ver que un día sanaba, que al otro día liberaba, que al otro día multiplicaba, que al otro día restauraba, ellos empezaron a ver que había un secreto en él y se dieron cuenta, ¿verdad?, que era en la oración, porque lo único que le pidieron sus discípulos a Jesús, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Porque ellos se dieron cuenta que ahí estaba la victoria. Ellos se dieron cuenta que ahí estaba acompañado el poder de Jesús, a través de la comunión y a través de la intimidad con el Señor. Así es que ellos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. ¿Y sabes qué es lo hermoso del Señor? Que Él saldrá a tu encuentro cuando tú le llames, cuando tú le hables, cuando tú creas en esta palabra y cuando tú decidas tener comunión con Dios. Dios no va a ignorar tu voz. Él te conoce, Él sabe quién tú eres, Él conoce tu vida desde que fuiste engendrado en el vientre de tu madre. Él estableció los tiempos para tu vida. Y lo importante que tú tienes que saber que tú eres hijo de Dios y que como hijo de Dios su voluntad en tu vida quiere ser perfecta y Él te quiere llevar de victoria en victoria. Como hijo de Dios Él no quiere que tú estés mendigando, Él no quiere que tú vivas una vida de tristezas y de necesidad. Dios te quiere llevar a una vida de victoria y será a través de buscar su intimidad. Lucas 11, acompáñenme por favor en Lucas 11. ¿Están recibiendo esta noche? Lucas capítulo 11, versículo 9, 10 y 11. Gloria al Señor. Gracias, Señor, que nos permites estar esta noche una vez más en este lugar, a mi esposo y a mí. Dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, dígalo fuerte, recibe, y el que busca y el que llama. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mira que aquí el Señor está hablando a los que somos hijos. ¿Cuántos de aquí son hijos? Entonces Dios te da esta esperanza. Y aquí mira, lo que me gusta, que sus promesas, la palabra del Señor está en el tiempo presente para efectuarse en tu vida hoy. Porque dice que si tú pides, hoy tú recibes, ¿sí? Y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. No te dice: si pides, recibirás algún día de estos o en la venida del Señor. Te lo habla en tiempo presente, dándote esa esperanza de que si tú hablas al Señor, que si tú le dices tu necesidad, que si tú clamas a Él, que si tú estás debajo de su presencia, estas promesas se cumplirán en tu vida. Si tú pides, recibes. Si tú buscas, hallas. Si tú llamas, se te abrirá, porque eres hijo. Mira lo que me llama la atención. Yo tengo 3 hermanos varones y los 3 tienen la misma voz, la mismita. Su voz es bien varonil, bien bonita, ¿no? Son mis hermanos. Y entonces cuando ellos hablan a casa, si yo estoy en casa, ellos llaman y ellos me dicen: hola Jessy, ¿cómo estás? Y entonces yo estoy: ¿Sergio? Oh, no, Josué, oh, Mario. O sea, no les identifico, ¿sí me entiendes? Ellos tienen que decirme: hola Jessy, soy Sergio. Hola Jessy, soy Josué, ¿cómo estás? Entonces yo ya les entiendo. Pero lo curioso es que mi mamá, que les engendró, ¿verdad? Cuando ella contesta el teléfono y es alguno de sus hijos, ella sabe quién es. Hola mi amor, Checo, ¿cómo estás? Hola. ¿Sí me entiendes? Entonces es mágico lo que mi madre tiene. Y sabes que así es el Señor. Cuando tú le llamas, Él sabe quién eres tú.
Él no va a confundir tu voz con el de al lado, porque Él sabe que tú eres hijo. Y Él tiene un propósito específico para tu vida. Y Él sabe tus necesidades. Y Él sabe lo que tú en este momento anhelas. Él sabe las preocupaciones y las ansiedades que tienes cada día. Pero el Señor, su bendición está sobre nosotros, su presencia está sobre nosotros. Pero ¿sabes qué? A Él le gusta que le busquemos. A Él le gusta que vayamos y que le digamos: hermoso Padre Celestial, aquí estoy. Como ahorita estábamos, ¿verdad? Adorándolo. Y en tu adoración, ahí donde estás hablando en lenguas, Él distingue que es Milton, Él distingue que es Tatiana, Él va a distinguir lo que es cada uno de nosotros. Él distingue su voz, nuestra voz. Y entonces, si tú le pides, tú recibes. Si tú le buscas, tú le hallas. Y si tú le llamas, se te abrirá. Porque así es el Señor. Fíjate que en la mañana yo estaba pensando y he estado preguntándole al Señor: ¿por qué, Dios, es que muchos de tus hijos, yo sé que ustedes son una iglesia que anhela, que ama al Espíritu Santo, y algunos de ustedes se preocupan y es una angustia el que no hayan recibido el bautizo en lenguas? Entonces yo me levanté con este pensamiento, y yo sé que muchos de ustedes son migrantes, que vienen de otros lugares, que el llegar aquí a los Estados Unidos para muchos de ustedes fue bien difícil. Me imagino que han de haber pasado por circunstancias difíciles de hambre, de soledad, de mucha necesidad, en todo sentido, algunos de ustedes, para poder llegar a este lugar. Y entonces, ahora lo que tú has alcanzado, el que tienes un trabajo, que tienes una casa, que tienes un carro, ¿verdad? Que tienes una comodidad. ¿Cuántos de ustedes les ha costado el tener algo? Ha sido mucho trabajo. Yo me imagino que muchos de ustedes quizás han de haber trabajado más de 8 horas. Como nosotros le decimos allá en México, que es 24/7 se trabaja, o sea, las 24 horas por 7 días, ¿no? Muchos no paran para obtener cosas. Y entonces, yo sé que a muchos de ustedes les ha costado, y que tienen cada uno una historia muy diferente, los que vienen de Honduras, los que vienen de El Salvador. Y sabes que estamos acostumbrados como que si yo tengo algo, es porque yo tengo que trabajar muy fuerte. Y para obtener algo, tengo que darle bien duro a las horas de trabajo. ¿Verdad que sí, o estoy equivocada? ¿Sí? Entonces, pensamos que el obtener algo de parte de Dios es trabajar y es servir, y es como que me tengo que portar bien para obtener algo. Y entonces aquí el Señor en su palabra nos enseña que es un regalo su salvación, que por gracia es lo que recibimos. Sí, yo no te voy a decir no sirvas al Señor, al contrario, es importantísimo que tú seas un apasionado por el Señor, que tú le sigas, que tú le busques. Pero sabes que también es importante que tú sepas tu posición, que como hijo de Dios, Él escucha tu voz, y que cuando tú le llamas, Él se te abrirá la puerta. Y que no necesitas hacer cosas, muchísimas cosas para poder llamar la atención de Dios. Con tan solo que tú sepas que Él es tu Padre Celestial, y que tú tengas esa confianza de acercarte a Él, y que tú le digas tu necesidad, y que tú le digas: Señor, yo quiero. Y así como tú recibiste el regalo de salvación por gracia, que así mismo tú recibas el bautizo del Espíritu Santo. Porque sabes que la gracia y la misericordia no está cerrada para los hijos de Dios. La gracia y la misericordia del Señor está en abundancia para nuestras vidas. Pero necesitamos reconocer primero nuestra posición como hijos de Dios. Porque por lo que hemos pasado en nuestro caminar, que quizá nuestra niñez, nuestra juventud fue difícil, y entonces como que estamos acostumbrados a tener que trabajar duro para obtener algo. O si tú tuviste un padre en la tierra, o no tuviste un padre como yo lo tuve, piensas que no eres merecedor de nada. Porque cuando nuestros padres, ¿verdad?, en su poca sabiduría, ¿verdad?, o en su sabiduría humana,
muchos de nuestros padres nos fallaron. A mí mi padre me falló, él me abandonó cuando mi madre estaba embarazada y él decidió irse con otra familia. Y por mucho tiempo yo caminé en ese espíritu de orfandad, en ese espíritu de rechazo. Yo cuando me acercaba a las personas, yo pensaba que las personas me rechazaban, pero no era eso, era mi espíritu que estaba quebrantado. Pero Dios vino y me sanó. Y Él me dio dignidad. Y entonces cuando Dios me da, yo le agradezco al Señor. Porque yo soy merecedor de esa gracia, de esa misericordia. Sí, y entonces es hermoso recibir regalos, que es un regalo, que su salvación es un regalo, la gracia que el Señor nos da, el favor que Dios nos da, es un regalo. Y solo lo que tenemos que hacer es recibirlo y alegrarnos, ¿verdad? Ahora que hemos tenido la bendición de estar con ustedes, yo le agradezco a Dios por todo lo que han hecho por nosotros, por todos. O sea, yo pudiera decir nombres, pero no quiero que nadie se me vaya. Entonces, en general, ¿verdad? Por todos los lugares tan bonitos que nos han llevado, tan rico que hemos comido. Ya no me queda la ropa que traje. Hoy tuve que ir a comprar otras cosas. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios nos da por medio de la gente, yo lo recibo. Yo lo recibo porque sé que es la gracia de Dios. Y porque sé que es un regalo de Dios. Y yo no estoy, es que no soy merecedora. Yo digo, Señor, gracias. Y bendice a tu pueblo, bendice a tu gente, dale más. Porque Dios es generosísimo. Él cuando te da, no te da de a piquito, Él te da abundante. Él es generosísimo. Y todo lo que ustedes así lo están conociendo. Sigan siendo esa iglesia generosa. Ahora que la pastora nos invitó a ir a Nueva York, para mi esposo y para mí está, ¡wow! ¡Fuimos a Nueva York! Y entonces cuando estábamos cerca de la Estatua de la Libertad, ¿verdad? Nos subimos él y yo para tomarnos fotos, y yo le dije a mi esposo, ¿alguna vez te imaginaste estar aquí? Y él me dijo, nunca. Y me dice, ¿sabes qué es lo mejor? Que sin dinero. Somos merecedores de la gracia. Porque si nosotros planeamos un viaje así, tendríamos que esperar a que mi hijo salga de la universidad. Ahorita nuestra mente está en comprar el terreno, ¿verdad? Y en invertir, o sea, no está en viajar, ¿sí me entiendes? O sea, pero sabemos que todo es de parte de Dios. Entonces, que es hermoso cuando recibimos un regalo tan generoso. Sí, es hermoso porque tú lo recibes y lo abrazas y dices, lo único que te resta es decir, Señor, gracias. Gracias, Señor. Entonces yo no me canso de ser agradecida con todos ustedes que se han dejado usar por el Señor. Y así es Dios contigo. Mira, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y aquí yo le pondría buenas dádivas a los pastores de Huacalco. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Voltea con tu hermano de al lado, dale un codazo y dile, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Nuestro Padre Celestial. Sí, si nosotros nos esforzamos, mira, nosotros nos esforzamos cada día. Nosotros Dios solamente nos dio un hijo, que es mi Isaac. Yo quería 5, pero Dios me dio 1. Y soy madre de multitudes porque tengo una gran iglesia y yo veo las multitudes en fe. Pero Dios me dio un hijo. Entonces ese hijo, mi esposo y yo trabajamos y le damos lo mejor que podamos, ¿verdad? Porque es nuestro hijo y porque lo amamos. Entonces, si nosotros, dice la palabra del Señor, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Yo sé que aquí hay muchos padres que se esfuerzan cada mañana, se levantan temprano para ir y trabajar y darles lo mejor a nuestros hijos. Y tú eres bueno en tu medida, y tú les das a tus hijos buenas dádivas en tu medida, en tu esfuerzo. Pero ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Yo he conocido al Señor de bondad, de generosidad, de amor, que cuando pudiéramos comparar nuestra bondad al lado de la bondad de Dios, como una luz de un cerillito,
a la luz inmensa del sol. Así es nuestra bondad. Así es la bondad del Señor. Nuestra bondad y nuestra generosidad pudiera ser comparada a unas gotas de agua con la inmensidad del mar a la bondad de Dios. Porque Él es bueno. Él es bueno. Y entonces dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Tú no tienes idea de lo bueno que es el Señor. Y necesitas conocer cada día esa bondad. Y en esa bondad tú y en esa generosidad y en esa grandeza de nuestro Dios, tienes que conocerle y tomar tu posición como hijo de Dios. Y entonces tú ir y pedir sabiendo que vas a recibir. Y si tú buscas, le vas a hallar. Y si tú llamas, se te abrirá la puerta porque eres hijo. Así que solamente recíbelo. No tienes nada que hacer más que recibir la bondad del Señor. Él es bueno. Dios es bueno. Es excelso en misericordia. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más? Ustedes se lo saben. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay un eslogan que tienen allá en el Estado de México. Los muchachos mandaron a hacer unas playeras que solamente dice 33:3. Entonces el año pasado se reunieron todos los jóvenes de la red de donde nosotros pertenecemos. Más de 1000 jóvenes solamente fueron convocados a clamar por México. Y este fue nuestro eslogan, 33:3. Clama al Señor. Clama al Señor. Clama a mí y yo te responderé. Y no es un clamor de, Señor, te pido. No. O sea, porque en México estamos pasando por una situación bien difícil. ¿Y sabes por qué? Porque mucha gente le ha llegado el Evangelio en México y muchos han rechazado el Evangelio y han seguido con sus ídolos. O porque muchos han venido a Cristo, pero han seguido en su inmunidad, han seguido en su corrupción. Entonces, en México está pasando por crisis bien difíciles en el nivel espiritual, ¿verdad? Y entonces convocaron a estos jóvenes. Cuando estábamos nosotros orando, acompañamos a nuestro grupo de jóvenes. Había jóvenes de todos lados, de Matamoros, de Guadalajara, nosotros Estado de México. Bueno, y entonces hicieron grupos, ¿verdad? Todos los que son del Estado de México aquí, todos los que son de Tamaulipas. Y entonces empezamos a clamar por México, a clamar, Señor, guárdanos. Y yo vi a mis jóvenes que estaban y entonces el pastor decía, clamen, clamar es pedir ayuda, clamar es decirle, Señor, te necesitamos. Y ellos así, y entonces mi esposo se levanta y les dice, empiecen a clamar, ¿qué les pasa? A eso venimos, o si no, a su casa. Y ya, sí, el pastor dijo. Pero entonces empiezan, ¿verdad? Los muchachos ponen atención de este lado que estaban los de Matamoros. Y los muchachos de Matamoros, o sea, tú los podías ver que ahí en esos lugares ya han llegado los sicarios y sacan a las gentes de sus ciudades y están teniendo muertes. Hay toque de queda en ciertas ciudades de México y entonces la gente ya no puede salir 8 de la noche porque empiezan los balazos. Y esos jóvenes que venían de esas ciudades, no, o sea, tú no los veías durmiendo. Tú los veías diciéndole, Señor, clamamos a ti porque tenemos miedo, porque en nuestras calles no podemos caminar con seguridad. Ven, visítanos, ayúdanos. Y clamaban, lloraban y se postraban. Y yo veía su quebrantamiento. Entonces cuando nuestros jóvenes empezaron a escuchar ese clamor, que no era un clamor así, era un clamor que se desgarraba a su corazón. Era un decir, Señor, este día tenemos la oportunidad de clamar por México y sabemos que tú estás haciendo algo en el cielo y hazlo, Señor. Pero era un desgarrarse. ¡Ah! Así gritaban, ¿no? Entonces cuando nuestros jóvenes empiezan a escuchar esas voces, y entonces ellos empezaron a clamar en serio, porque decían, nosotros estamos bien, en nuestra ciudad está el Espíritu Santo, nuestra ciudad todavía no hay toque de queda, nuestra ciudad todavía tú puedes andar en la noche y andar caminando. Y entonces empezaron ellos a clamar y a decir, Señor, perdónanos porque no hemos sido agradecidos con lo que tú nos has dado.
Y ¿sabes qué? Entonces así se levantó un clamor tan hermoso, porque yo entiendo que cuando Dios creó al hombre, lo creó y lo diseñó para que el hombre fuera a clamar al Señor. No fuimos diseñados para caminar solos. No fuimos diseñados para caminar independientes y yo le echo ganas y yo me esfuerzo y adelante. No, fuimos diseñados para estar en comunión con Dios, para depender de Dios en todo lo que hagamos, para depender de Dios en cada situación que estemos. Y el clamar es pedir ayuda. El clamar es decirle: Señor, te necesito, Señor. Yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú no ignoras mi voz. Mira, yo sé que cuando yo te clamo, tú me vas a responder y me vas a enseñar cosas grandes y ocultas que no conozco. Y entonces tú tomas tu posición como hijo y tú sabes que eres escuchado y tú sabes que Dios va a contestar tu oración y Él no va a ignorar tu voz. Él no va a ignorar tus peticiones, Él no va a ignorar tus necesidades. Escúchame, no fuiste diseñado para caminar solo, ni para caminar en tus propias fuerzas. Fuimos diseñados para depender totalmente de Dios. Y es por eso que necesitamos vivir en comunión con el Señor, vivir en intimidad con Dios. Y entonces ustedes están como iglesia en un lugar bien estratégico. Cuando me empezaron a hablar acerca de los grupos de oración y que Dios nos dio ahora la oportunidad de ir y conocer la Casa Blanca, ustedes como iglesia están en un lugar bien estratégico. Y si ustedes empiezan a clamar por su nación y a clamar por el presidente de esta nación, sabes que va a venir un avivamiento sobre ustedes y las puertas les van a ser abiertas. Y entonces esos lugares, ese lugar que Dios ya tiene destinado para ustedes grande, van a venir las multitudes a través de nuestro clamor, a través de nuestra búsqueda, a través de nuestra dependencia de Dios. Porque cuando tú eres hijo de Dios, tú sabes que te tienes que mover en esa atmósfera espiritual. No puedes dejarte empapar por la atmósfera que está allá en lo material y aquí la mentalidad que hay aquí. Tú tienes que seguir con el Señor y seguir en una búsqueda personal con Dios. Porque cuando un hijo de Dios clama, cuando un hijo de Dios conoce su posición, cuando una mujer de Dios sabe que Dios le ha llamado, aún como ama de casa, como madre de hogar, cuando tú estableces el reino de Dios en tu hogar, el pecado tiene que salir de tu casa. El adulterio sale de tu casa. La rebelión de tus hijos sale de tu casa. Cuando tú eres un hombre que con decisión y clamas al Señor y estableces el reino de Dios en tu vida, en tu hogar, a través de la búsqueda en el Señor, sabes que la enfermedad huye de tu casa. La maldición tiene que huir, las borracheras tienen que huir. Y sabes que cuando tú conoces a Dios en comunión, cuando tú conoces a Dios en esa intimidad que el Señor quiere, el diablo se tiene que sujetar a tu voz. El diablo se tiene que ir cuando tú le ordenas que se largue. Porque el diablo sabe que tú no vas a ceder. El diablo sabe que tú no te vas a echar para atrás, como decimos en México. Tú tienes que permanecer en esa comunión con Dios. Pase lo que pase, en esa intimidad con el Señor. Pase lo que pase. Tú tienes que ser un hombre de búsqueda, tienes que ser una mujer de búsqueda. Y en esos grupos de oración que ustedes están haciendo, necesitan orar por el presidente. Nosotros cuando lo vemos por televisión, y ustedes aquí lo tienen tan cerca, nosotros siempre extendemos nuestras manos y oramos por él, porque sabemos que él es un hombre poderoso a nivel político y que las decisiones que él toma nos van a afectar a nosotros como país. Y necesitamos orar que las decisiones que el presidente tome, que sean guiadas por el Espíritu Santo, que todo su gabinete sepa que hay un Salvador y que conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Tenemos que atar todas las alianzas que se han hecho, alianzas inmundas, ¿verdad? Alianzas masónicas, alianzas, todo eso, lo que el Señor les muestra, ustedes tienen que atarlo y echarlo fuera. Y declarar que el nombre de Jesús es sobre todo nombre en la Casa Blanca. Ustedes están en un lugar bien estratégico. Y entonces si ustedes se llenan de la presencia del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, de esos grupos de oración, ustedes empiezan a declarar y a establecer el reino de Dios en su nación, ustedes van
a traer un avivamiento poderosísimo en su casa y en su nación, y ese avivamiento será para nosotros también. Nos tocará a nosotros. Nos tocará a nosotros. Sí, fíjate que un día nos pasó una situación que yo supe y entendí que eso era de parte del diablo. Mi esposo y yo, cuando éramos jóvenes, ¿verdad?, tuvimos que interrumpir nuestros estudios profesionales por muchas situaciones. Había que trabajar, éramos muchos hermanos en casa, ¿verdad?, y no pudimos terminar. Fue truncada nuestros estudios profesionales. Terminamos, como ustedes le pudieran decir, lo que es la high school. Y entonces yo he entendido de parte del Señor, ¿verdad?, que lo que te hace buen padre, lo que te hace que tú analices tu vida y que tú disiernas si estás haciendo bien las cosas delante de Dios hacia tus hijos, es que tus hijos logren más de lo que tú has alcanzado. Es ahí donde tú puedes calificar y decir: ay, estoy siendo buen padre o buena madre, estoy haciendo bien las cosas, ¿verdad? Entonces, mi hijo, antes de terminar, como ustedes lo dicen, en la high school, él empezó a tener conflictos por su persona, por su personalidad. Él es muy juguetón. Él, donde quiera que está, se muestra donde está, porque es hiperactivo y es risueño y es inquieto. Ay, Dios. Entonces, pero es muy buen estudiante, o sea, él nunca ha reprobado materias, él ha sacado becas, pero su temperamento es así, es hiperactivo, ¿no? Entonces, a causa de eso, él se empezó como a meter en problemas indirectamente. Si estaba una bolita de muchachos traviesos y hacían alguna travesura, todos se echaban a correr y él se quedaba ahí. Y entonces le decían, cuando la directora iba y decía: ¿quién fue? Pues vimos a Efraín. Y entonces, ¿quién fue el culpable? Efraín. Y empezaron a acontecer así cosas, ¿no? Y en el salón de clases, donde hacen gimnasia, empezaron a acontecer cosas y ¿quién fue? Efraín. ¿Quién estaba? Efraín. ¿A quién vieron? Efraín. Y entonces la directora llegó un momento que dijo: bueno, este niño ya me hartó, y le dijo a Efraín: no te vas a graduar, por mi voz que no te vas a graduar, no me importan tus calificaciones, no se te va a dar carta de buena conducta. Y Efraín le decía: pero en verdad es que yo no hice nada, yo le puedo decir quién fue, quién hizo eso, quién. Y eran cositas así que aventaron una goma y le cae a la maestra. ¿Y quién fue? Efraín. Y era la maestra supervisora de la zona. Entonces, o sea, la maestra dijo: no te vas a graduar y hazle como quieras, no presentas exámenes finales, no se te va a dar el certificado, nada. Para esto Efraín ya había hecho la universidad, ya había hecho ¿cómo se dice?, el examen de admisión para la universidad. O sea, su lugar ya estaba en la universidad, pero ya estaban esperándolo pues con el certificado y los papeles. Y entonces, cuando él empezó a tener toda esta serie de problemas, yo dije: pero ¿por qué siempre tienes que estar donde están los problemas, Dios mío? Y él me decía: mamá, yo te juro que no, de verdad. ¿Pero por qué? O sea, yo no entendía. Y llegó un momento que yo me desesperé tanto, que ya saben cómo somos las mamás, que yo quería llorar. Yo veía el futuro de mi hijo truncado. Yo decía: Señor, ¿qué está pasando? Pero, ¿sabes qué? El Espíritu Santo, yo cuando me arrodillé al Señor, yo le dije: Señor, ¿qué está pasando? El Espíritu Santo me dijo: no llores, no llores. Es momento de que te pares y es momento de que pelees, porque esto es algo espiritual. Y el Espíritu Santo me recordó que el diablo nos había truncado nuestra carrera profesional a mi esposo y a mí. Y yo dije: no, el mugre diablo no le va a truncar a mi hijo, sobre todo. Y entonces yo me levanté, pero no te lo cuento así como que, yo me levanté y entonces yo le empecé a reprender al diablo y le dije: cochino Satanás, te reprendo. Y escúchame bien, si tienes sentidos, si usas tus 5 sentidos, porque yo no sé, escúchame bien, usa tus 5 sentidos, porque mi hijo
huele a la sangre de Cristo. Está cercado con la sangre de Cristo. Su futuro le pertenece al Señor. Así que le quitas tus manos, quitas tu olfato, tus ojos y todo lo que has tenido, todas tus potestades sean derribadas en el nombre de Jesús. Y empecé a orar porque yo sentía que era algo espiritual para truncarle su futuro a mi hijo. Y entonces cuando me levanto, ¿verdad? Al siguiente día mi esposo y yo teníamos reunión con la directora, pero ya nos habían dicho, la directora les va a decir que no se gradúa este año. Y pues nosotros fuimos confiados en el Señor, y mi esposo como pastor, así con su corbata y todo bien guapo él, y le dijo a la maestra, nos aconsejaron y nos dijeron, váyanse sobre el contrato que tiene la escuela, sobre las leyes de la escuela. Y entonces mi esposo, él da el gatazo de abogado donde quiera que vayamos a ver. Y entonces mi esposo saca, ¿verdad? Y dice, mire directora, mi hijo se va a graduar y mi hijo, ustedes le van a extender su certificado porque él ya tiene su lugar en la universidad. Y aquí en su contrato dice que ustedes no pueden hacer. Y le empieza a leer, le empieza a leer todo el reglamento que ellos tienen interno. Y la maestra, a la directora hasta se disculpó. Y dijo, sí señor, ¿cómo no? El certificado, cuando ustedes digan. Y mi hijo se gradúa como ustedes. Pero ustedes no entendí que era algo espiritual. Era algo espiritual. Entonces, cuando sabes, yo te decía, cuando eres hijo de Dios, tú tienes que saber tu posición. Porque el diablo va a querer y va a venir y va a querer entremeterse entre tus hijos, entremeterse en tu futuro, entremeterse en tus papeles de residencia, entremeterte. Pero sabes que aquí nos enseña el Señor que nos dice que cuando tú pides, pero, a ver, fuerte, cuando tú pides, cuando tú buscas, y cuando tú llamas, se te abre, porque eres hijo de Dios. Aleluya. Amén. Jeremías 29, capítulo 29. Capítulo 29, versículo 13 y 14. ¿Cuántos están recibiendo? ¿Cuántos están teniendo fe para lo que tienen en su corazón, la necesidad y la petición que tienen en su corazón? Es decir, ¿por qué me voy a dejar? Voy a pedir y voy a recibir esta noche. Voy a buscar y voy allá. Jeremías 29. Aleluya. Mi hijo en diciembre se gradúa como licenciado en Ciencias de la Comunicación. Para nosotros es un orgullo por todo lo que Dios ha hecho, solamente Dios y nosotros sabemos por todo lo que Él ha pasado. Pero nosotros creemos que los jóvenes, mientras más se preparen, irán a cosas mayores. Porque son una generación como la generación de Daniel, que cuando Daniel fue y estuvo con sus amigos, cuando el rey vino, los halló 10 veces mejor que los demás. Y yo creo que los hijos de Dios que crecen en las iglesias tienen que ser 10 veces mejor que los de acá afuera. Porque la competencia allá afuera está bien fuerte, pero la sabiduría en los jóvenes va a venir de parte de Dios y los va a poner en lugares estratégicos, en lugares políticos, en lugares grandes, para que ustedes anuncien a Jesucristo como el Salvador de la tierra. Entonces por eso es que nosotros estamos agradecidos y vamos a apoyar a nuestros hijos, apoyamos a los jóvenes. Este chico que tu hijito de lentes, que viste tu testimonio, yo me estaba gozando tanto en el Señor porque estás becado, y yo le dije, Señor, que este muchacho se gradúe con honores, que le abran puertas más, Señor, más, que conozcas al Señor más aún de lo que le has conocido, hijo, y prepárate para las cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero que el Señor sabe que te va a dar. Y a cada uno de los jóvenes en este lugar, que así sea. Dice el Señor, Jeremías 29, versículo 12.
Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, ¿qué dice el Señor? De todo vuestro corazón. Dice, me buscaréis. Y si tú lo buscas, tú lo vas a hallar. Porque tú lo vas a buscar de todo tu corazón. Esto es tan precioso porque el Señor no se va a esconder de ti. Él no va a jugar a las escondidillas contigo. No. Cuando tú le busques, lo vas a hallar. En donde quiera que tú estés en el trabajo, estés en el colegio, en tu casa, cuando tú le busques, Él va a salir a tu encuentro. Cuando tú le busques, lo vas a hallar. Y nos vuelve a repetir en el versículo 14, y seré hallado. Dios te dice esta noche, y seré hallado. Así que si tú pides esta noche, si tú vas a recibir, si tú buscas, tú vas a hallar. Si tú tocas, se te abrirá. Y el Señor te lo dice así, con esa seguridad, y seré hallado. Él saldrá a tu encuentro, a donde tú estés, porque eres hijo de Dios. Lo que tú le pidas, esa seguridad, esa promesa en el presente, es para hoy, es para ahorita, para los que creen en esa promesa. Amén, aleluya. Me hallaréis, te dice el Señor. Me hallaréis. Nos ponemos aquí.